Hebreos 11:5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Enoc es, pues ahí está el personaje, es bueno, es el primer pasaje que leemos es Génesis capítulo 5, imagínense, es el inicio de la historia bíblica prácticamente, ¿verdad? 5 capítulos desde que inició Génesis y se menciona a Enoc y se menciona, así como lo estamos viendo, alguien que fue llevado vivo. Este pasaje todavía nos da un poco más que dice que fue traspuesto para no ver muerte. O sea, Enoc fue llevado vivo. Enoc no murió, sino que fue, bueno, usamos una palabra, ¿verdad? Fue arrebatado. Enoc fue arrebatado de esta tierra y así como dice ahí, no fue hallado porque lo traspuso. Me imagino que hasta lo buscaron, ¿verdad? ¿Qué pasó con Enoc? ¿Qué habrá sucedido? Y luego dice, porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc es uno de los personajes símbolo de lo que va a ser el arrebatamiento, lo que está prometido para la iglesia en estos tiempos por delante, hermano. De que el Señor va a venir por su iglesia y la va a rescatar de esta tierra antes de que venga la tribulación, la gran tribulación, que es un tiempo que va a ser, dice la palabra, podríamos buscar los versículos, pero no vamos a buscar los versículos, también los has oído, ¿verdad? Que dice, el versículo que estoy recordando en este momento es el que dice que va a ser un tiempo de una tribulación cual nunca ha habido sobre la tierra, ni lo va a haber después. Imagínense, si como se están poniendo ahorita las cosas, es así como que la preparación de todo eso, el principio de dolores, ¿verdad? Que la tierra está con dolores de parto, está por dar a luz. Y ese dar a luz es el símbolo de la iglesia que va a nacer a una nueva dimensión, así como hemos cantado, ¿verdad? Yo voy a ir a, ¿cómo es? Yo voy a ir a otra dimensión. Ese canto, que inclusive yo oí que hasta críticas hubo de alguien que sin conocimiento, ¿verdad? Atacó a alguien que estaba cantando eso y le dice, ¿qué estás cantando? Ni sabes lo que estás cantando, ¿cómo así que vas a ir a otra dimensión? Pero pues era esta persona la que criticaba, la que no sabía, obviamente, ¿verdad? Porque sabemos, ¿no? Que vamos a hacer, ¿cuántos tienen esa esperanza de ser arrebatados, de ser llevados? Ahora, nosotros tenemos esa esperanza y sabemos que es parte de la promesa del Señor para los que guardan su palabra, ¿verdad? Eso está en Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 8, versículo 10. Pues no me ayudan, hermanos. Apocalipsis 2, 8, dice, no, no era 2, 8, es 2, tampoco es 2, 10, ya vieron. Por eso mejor vamos a leer. Es 3, 3, 10 es, ¿verdad? Solo me equivoqué por un capítulo. Apocalipsis 3, versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Pero ¿a quiénes? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es como que el requisito, ¿verdad? Tal vez, uno de los requisitos, pero todo se junta en el deseo de estar bien delante del Señor, en el deseo de ser fieles al Señor, de consagrarnos al Señor. El caso de Enoc, ¿qué decía el caso de Enoc? ¿Qué hizo Enoc?
hubo testimonio de que él agradó a Dios, lo acabamos de leer, ¿verdad? Ahí está en Hebreos otra vez. Ya lo leímos, pero aquí está. Porque lo traspuso de Dios y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Agradó a Dios. Fue lo que sucedió con Enoc. Y es un símbolo. Hay otro símbolo. ¿Cuál es? Otro personaje en el Antiguo Testamento. Elías. Elías también fue arrebatado, fue llevado en un torbellino, dice. Como el Señor, Dios bendito, como el Señor obra, ¿verdad? Porque Elías hasta le dijo al Señor, me quiero morir, me quiero morir. Y como que el Señor le dice, pues ahora no te mueres, ahora te llevo. Bueno, ese era un chiste nada más. No fue así. Dios obra, quedó como otro de los personajes, ¿verdad? Ahí está Elías, que fue llevado y podríamos hablar ahí también acerca de Elías, pero tenemos este pasaje, Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Perdón, hermanos, todavía no termino de. Ahí está. Porque le llevó Dios. ¿Qué hizo? Dice, caminó. ¿Sabes qué define cómo nosotros estamos delante del Señor? Nuestro caminar. Obviamente que no es en lo literal, ¿verdad? Porque alguien puede decir, no, es que yo camino así porque tengo un problema en mi uña. Por eso camino así. Pero no estamos hablando de lo literal. Pero inclusive eso puede ser algo en lo espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra nos habla de los cojos, que dice que un cojo no podía ser sacerdote. Obviamente que de los cojos no está hablando ahora, en este tiempo. No se puede ejercer un sacerdocio si alguien está cojeando. ¿Y cómo es alguien que cojea en lo espiritual? Que su caminar está por un lado a veces y por el otro lado en el siguiente paso. Está arriba y está abajo, como que no estuviera definido. En lo literal, pues sabemos que ¿cómo se llama eso? Una discapacidad, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero eso no tiene nada que ver con lo espiritual. Ya en lo espiritual nos enseña algo. Y nos enseña de el caminar en el nombre del Señor, caminar rectamente, ¿verdad? Tratar de ser lo más constante, lo más estable posible, porque también es válido que alguien de repente esté, como dicen por ahí, esté por los suelos, ¿verdad? Se vale. Hace las pruebas, lo tunden a uno y está así como que, no, yo, así como decía, hoy quiero que me hable, el Señor, dame una. Pero también hay tiempos en los que el Señor lo levanta, le da de su palabra y es compartir a otros, dar a otros. ¿Por qué? Porque está arriba. Pero no es eso de lo que hablo en la cojera. La cojera es como que hoy sí busco a Dios y mañana ahí en el mundo. Y después otra vez, en el mundo. Está cojeando espiritualmente. ¿Qué sacerdocio podría ejercer alguien así? Hablando un ejemplo que se me vino acerca del caminar. Porque pues esto habla de algo espiritual. En ese entonces, ¿cómo habrá sido caminar Enoc con Dios? Y es que antes de eso se entiende que Enoc no caminaba con Dios. Él vivió durante un tiempo sin agradar a Dios. Dice regresando a Génesis capítulo 5, en el versículo 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Cuántos me están siguiendo, hermanos? Si hay mucho frío, apagamos eso. No se lo... Entonces estamos viendo, él estuvo 65 años y después de eso engendró a Matusalén. Y no es casualidad que diga acá que caminó con Dios después que engendró a Matusalén. Como que ese engendramiento que hizo marca algo en su vida. Después de eso
300 años caminó, engendró hijos. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Siendo de 365 años, 300 vivió agradando a Dios. El resto tal vez no. Ese engendramiento que hizo marcó en él algo. Tal vez solo el, el evento ese nos deja ver, sucedió algo en su vida, porque el número 65 es un número que es divisible por 13. 65 es 13 veces 5. ¿Algún matemático aquí que me confirme o que me desconfirme? Prove me wrong, como dice. Y es así, ¿verdad? 13 por 5 son 65 años. 5 es número de gracia, 13 es número de rebelión. Tal vez en medio de su rebelión, en una rebelión en la que estaba, la gracia de Dios se manifestó en su vida. Después fue que engendró a Matusalén y entonces pudo vivir, pudo caminar agradando a Dios. Tiene que suceder algo en nuestra vida. Tal vez para algunos es el tomar una decisión de decir, sí, quiero vivir para el Señor. Así como cantábamos hace un momento, ¿verdad? Vivo para adorarte. Vivo para adorarte. Vivo para... Ese canto es lo que dice. Pero tal vez algunos también tienen vida para agradar a no sé a qué o a quién, otras cosas. Que también entendemos, ¿verdad? Que hay responsabilidades y todo, pero no me refiero a eso, sino al hecho de dejar aún cosas que son de la carne, que están en su corazón, que le impiden cantar con veracidad ese canto en su vida. Que no tienen una vida de adorar a Dios, sino que todavía hay situaciones ahí. Entonces, bueno, sí hay un número ahí, ¿verdad? 65, engendró a Matusalén y caminó con Dios. Entonces, el tema nos habla, quiero compartir acerca de el caminar, de cómo es nuestro caminar, cómo estamos caminando nosotros en esta vida, en esta tierra. ¿Cómo sabemos si estamos caminando con Dios? Si fuera ese el requisito para ser traspuesto, pues diría caminar con Dios o agradar a Dios, serle fieles a Dios, buscar hacer la voluntad perfecta del Señor, caminar con Dios. Vemos otro pasaje, Génesis 5, bueno, estamos hablando de Enoc, que desapareció porque le llevó Dios. Y vemos otro pasaje, Génesis capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Otro caso. Ustedes saben que Noé también es un personaje de los más conocidos, inclusive tal vez más que Enoc. Tal vez se conoce más de Noé que de Enoc. Porque a Noé hasta lo pintan así en su arca con sus animalitos y le enseñan a los niños. ¿Quién no conoce de Noé, verdad? Algunos hasta hacen bromas, ¿verdad? Que cómo fue el arca de Moisés, le dicen, y que si no era Moisés, era Noé el que hizo el arca. Después, no, sí, hubo un arca para Moisés también, donde lo echan. Bueno, aquí está el caso de Noé. También dice, con Dios caminó Noé. Y hay un versículo en donde dice que Noé halló gracia delante del Señor. ¿Y qué pasó con Noé? Que Dios le dio las instrucciones para ser guardado en medio de la destrucción. El Señor le dio qué tenía que hacer para poder escapar de la destrucción. Y era una destrucción, así como lo que leímos en Apocalipsis, que habla de la hora que va a venir sobre el mundo entero. La destrucción que sucedió ahí fue general, fue para todo, fue algo total, hermano. Pero a él le dieron las instrucciones de cómo tenía que hacer el arca, las medidas. Creo que tú conocemos la historia de lo que tuvo que hacer para poder escapar. También es parte de lo que nosotros tenemos que aprender, porque no vamos a poder escapar nosotros por nuestro intelecto,
por nuestras ideas, por nuestra doctrina, por ser buenas personas, entre comillas, sino que si seguimos las instrucciones, vamos a poder escapar. Y eso también está en Hebreos. Y es que ahí también dice, Noé, aquí está. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, esto es interesante, ¿no? Qué enseñanza. Porque a Noé le dijeron cosas que iban a suceder, cosas que no se veían. Porque en aquel entonces no había llovido, no llovía sobre la tierra, sino que dice la palabra en un capítulo o dos capítulos anteriores que un vapor subía de la tierra. Y eso era lo que daba la humedad, pero no había lluvia. Entonces, dice, fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, el diluvio. Dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Porque él con temor preparó el arca, pero fue por la fe. Aquí inicia el versículo, ¿verdad? Por la fe, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Preparar el arca. Una construcción, hermano, en medio de críticas de plano, así como está sucediendo en este tiempo, ¿verdad? Critican a los cristianos, se levantan en contra. Y también por eso inclusive recordaba eso, si pusieron atención en la oración que hicimos al inicio, ¿verdad? Pidiendo por aquellos que esas críticas ya no son solo críticas, si ya no son, sino que ya son balas, ya es muerte en contra de ellos por creer en Cristo Jesús, por ser cristianos. No sé si decir esto, creo que debería decirlo. Vieron ustedes, yo no lo vi completo, pero un video en donde metieron a una como fosa a un montón de gente que si eran cristianos y era para quemarlos. Y creo que sí los quemaron vivos. Una persecución terrible que no lo dicen los medios, que no sale en las noticias, que no les interesa a los de derechos humanos. No es crítica contra los derechos humanos, pero esos derechos humanos, bueno, ¿cómo habrá estado en ese tiempo? Tal vez lo tildaron de loco, ¿verdad? Es que también me quedé ahorita pensando porque me han contado que aquí hubo una historia así, ¿verdad? De alguien que hizo su arca, pero ese pobre sí estaba, lo que le decían a él de loco, creo que esta pobre persona sí andaba. ¿Sí lo oyeron? Fue aquí en Campeche, ¿no? ¿Cómo? María Regina, como que sí era conocida esta persona, que Dios le dijo, que Dios le habló y empezó a construir su arca, pero con blocks, según entiendo, con material de construcción, empezó a hacer su arca. Y pues no ha habido un diluvio otra vez. Huracanes ya hubo después, ¿verdad? Ya no han habido desde el 2007, creo. En fin, bueno, pero este caso de Noé, sí recuerdo que hay pasajes en donde nos habla acerca de la obediencia también que hubo, de el cómo debía preparar el arca, que es enseñanza para nosotros, hermano, de que el Señor nos muestra cómo vamos a ser salvos, cómo, bueno, salvos sabemos que es por la fe en Cristo Jesús, la salvación eterna, pero la salvación de lo que viene, bueno, tal vez se resume en lo que leímos en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, para probar a los moradores de la tierra. Amén. ¿Qué es entonces guardar la palabra? Obviamente en el corazón. Guardarla es llevarla por obra, ¿verdad? Tenerla en el corazón y llevarla a la práctica. ¿Hay algo? ¿Sí? Mejor sí, ¿verdad? Creo que
exageran si no estamos en tiempo de calor, dice. ¿En qué íbamos? Entonces, hermano, algo que define esa situación es el caminar. ¿Cómo es nuestro caminar? ¿Estamos caminando con Dios? A Abraham le dijeron, bueno, no habla directamente de caminar, pero es una palabra, es un sinónimo, que le dijeron a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, el caminar. Obviamente que, repito, el caminar pues no es el poner un pie delante del otro, sino es nuestra conducta, nuestras decisiones, cómo actuamos en esta tierra, si actuamos como los del mundo, si cuando hay una oportunidad, hermano, si cuando hay una oportunidad de hacer trampa para obtener algún beneficio, lo hacemos, pues estamos caminando como los del mundo. Si hay una oportunidad de hacer cosas nada, ¿cómo? ¿Qué palabra uso? Pues que sabemos que están mal o cosas ilícitas, cosas correctas. Si tenemos la oportunidad de hacerlo con tal de alcanzar un beneficio y lo hacemos, estamos caminando como los del mundo. Si hasta hay un dicho en el mundo, ¿verdad? El que no tranza, no avanza, dicen en el mundo. Todos, es un dicho del mundo. ¿Cuántas cosas hay, hermano, en el mundo que manifiestan un caminar negativo por los del mundo? Y estamos en el tiempo en el que el que quiera hacer las cosas bien va a ser señalado. Ah, eres porque no haces tal cosa, si es fácil, si todo el mundo lo hace. Bueno, pues es todo el mundo, pero tú no eres del mundo, tú no le perteneces al mundo. El mundo puede hacer lo que quiera con tal de avanzar, con tal de alcanzar logros, el éxito, entre comillas, del mundo. Pueden alcanzar y lo pueden alcanzar, ay, hermano, pasando sobre quien tengan que pasar. Pero es el mundo. Nuestro caminar tiene que ser diferente. En el principio o sea, usando los principios de la palabra del Señor. Y entonces vamos a encontrar el verdadero éxito, no el éxito del mundo, sino el éxito según Dios. Amén, las bendiciones del Señor. Entonces, tengo algunos pasajes por acá que nos hablan acerca del caminar. Por ejemplo, Salmo 86, versículo 11. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Cómo saber si estamos caminando con Dios? Si estamos caminando no en mi verdad, no en nuestra verdad, sino en la verdad de Dios. Caminaré yo en tu verdad. A veces tenemos que dejar nuestra verdad de lado para tomar la verdad de Dios. Porque puede ser que tengamos un concepto muy arraigado dentro de nosotros y decimos, no, así son las cosas, así se hacen las cosas. ¿Y qué si la Biblia me dice, no, no es así? No es así como piensas. Esa es tu verdad. Pero la verdad de Dios es una. Y sabemos, Cristo Jesús, Él dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, justo hablando del camino, ¿verdad? El caminar. Él es el camino, la verdad y la vida. No es mi verdad o la verdad de alguna denominación. De hecho, por eso también nosotros a veces somos tan celosos por la doctrina. ¿Por qué? Porque entendemos que es la verdad de Dios. No es porque yo sea de tal denominación, porque sea de esta, porque soy de Ebenezer, entonces creo así. Pero si soy de Ebenezer y Ebenezer está basándose en la Biblia, entonces voy bien. No es porque sea de Ebenezer, porque lo dijo el apóstol o el otro apóstol, el anterior, sino porque a él se lo mostró el Señor en la palabra. Aquí está. Decía el apóstol Otoniel Ríos Paredes, un dicho que se oye un poco rudo.
Si yo digo, decía el apóstol Otoriel Ríos Paredes, si yo digo que la mula es parda, es porque tengo los pelos en la mano. Está hablando pues de la verdad de Dios. Si yo digo que así dice, es la verdad de Dios, ¿por qué? Porque aquí lo dice, está en la palabra. No me estoy basando en mi pensamiento o en lo que me dijo mi pastor, mi apóstol, y hago así como diciendo el anterior, ¿verdad? El apóstol anterior. El apóstol anterior, ¿quién fue el anterior? Pero si viene de parte de Dios en la palabra del Señor, entonces estoy buscando la verdad de Dios. A mí me tocó, hermano, todavía vivía yo en mi ex tierra, dice el apóstol, ¿no? Que había era por internet, habían unos foros de discusión y había un área en donde encontré unos foros donde yo dije, qué bonito está esto. Yo estaba y compartía yo de la palabra y de la doctrina. ¿Y qué si de repente nos enfrascamos con ay, Dios bendito, con uno que tenía bastante conocimiento también, pero yo estaba así como que, qué interesante, mira, pero lo que me dices, yo veo que tal cosa, y me respondía. ¿Y qué si pero él estaba defendiendo un punto que yo decía, hay algo que no está bien, pero pues ahí estábamos viendo qué era. Según yo, ahí nos estábamos edificando, según yo. ¿Qué si llegó a un punto en el que él ya no podía defender lo que estaba diciendo por los versículos que yo estaba poniendo? ¿Y saben qué hizo? Me contactó en privado, porque había forma de contactar en privado. Y en privado se puso a insultarme. Se puso a insultarme. Y yo, ¿y qué? Yo pensé que estábamos llevándonos bien, compartiendo la verdad de Dios. Que si lo que él quería era demostrar su verdad. Y como ya no pudo, pero yo no lo estaba atacando, sino que yo estaba con la verdad, con la doctrina del Señor. Al no poder, entonces, ya no seguí yo ahí. Lo que hice en esa discusión fue decir, bueno, parece que todo se salió de control, Dios le bendiga, yo no estoy aquí para ganar discusiones, si alguien lo quiere creer, adelante, pero es la Biblia lo que estoy poniendo. Y al otro lado solo, goodbye. Porque si me hubiera tocado a mí, hubiera dicho, oye, tienes razón, no me había dado cuenta que eso dice la Biblia, o no lo había, qué sé yo, ¿verdad? Pero el punto no es defender mi verdad, es decir, yo tengo razón. Es decir, yo tengo conocimiento, no, sino estar caminando en la verdad de Dios. Entonces voy a estar seguro, porque la verdad de Dios no falla. No hay fallo en la verdad, si es la palabra. Por eso, el de estar en la palabra, en la doctrina. Aprovecho el anuncio, hasta lo tengo aquí listo. No era por eso, hermano, ahorita salió. El 11 a las 8:30 iniciamos. 8:30 de la mañana. Vamos a iniciar otro grupo de discipulado acá, 8:30, desde los temas básicos. Cierro paréntesis. Es que me acordé que lo tenía por acá. Bueno, entonces, no es mi verdad, no es la verdad del apóstol Sergio. Y luego con libertad porque él lo ha enseñado, hermano. Él ha dicho, cuando digas que yo, como pero está hablando de que alguien le está compartiendo a otra persona, pero él dice, no digas, es que dice el apóstol Sergio, dice la palabra. Y ahí está el versículo, él nos ha enseñado. Nosotros tenemos la libertad, hermano, porque no es mi verdad, no es la verdad del apóstol, no es la verdad del apóstol otro, la verdad del pastor, qué sé yo, el profeta tal, no, es bendito Dios. No levantamos la mano y decimos, gracias Señor por tu verdad. Gracias por tu verdad, Señor, a nuestra vida. Y queremos más. Si hasta eso, hace poco volvió a decir el apóstol, hermanos, no crean ustedes que yo he sido así. Yo le pido, Señor, no permitas que yo caiga en una herejía.
No permitas que me vaya no recuerdo con qué palabras, pero diciendo que él mismo se podría ir por otros lados en la misma palabra. Yo siempre rogar al Señor, quiero tu verdad, tu palabra, tu revelación, no mis ideas, no nuestras ideas, hermano. Amén. Entonces, vamos a estar cerca de caminar con Dios o caminando con Dios si aprendemos a caminar en su verdad. Aquí quiero ver algo. Porque también dice, este salmista dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Para caminar entonces en su verdad, fácilmente podemos decir, o no fácilmente, pero podemos entender esto que está acá, que necesitamos aprender. Enséñame, hay una enseñanza, tiene que haber una enseñanza. Y para aprender o para ser enseñados, sí se necesita humildad también. Porque fácilmente puede decir alguien, ¿y qué me va a enseñar esto? ¿Y qué me van a enseñar aquí? Alguien mayor puede decir, no hombre, si yo ya he vivido esta vida, ¿qué me van a enseñar? Pero es la verdad de Dios, hermano, eso no lo enseña. Eso es por pura gracia y misericordia del Señor, pero también debe haber algún esfuerzo. Debe haber un esfuerzo de buscar esa enseñanza. Amén. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Entonces, en nuestro caminar debe haber un caminar en la verdad de Dios. Amén. Veamos otro punto. Proverbios capítulo 10, versículo 9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Bueno, antes de pasar, regresemos a esto, solo para finalizar el punto final de esto, de este. Tiene que una enseñanza del Señor, ¿para qué? Para caminar en tu verdad. Ahí le está hablando al Señor, ¿verdad? Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Solo quería poner el punto final. Es le voy a poner aquí su verdad. Su verdad. No es nuestra verdad, es la verdad de Dios. Es que lo que pasa es que me recordé también de alguien, hace algún tiempo, supe de alguien, hermano, ay Dios mío, estaba un testimonio bien tremendo de cómo se fue metiendo en lo espiritual, en cosas negativas, ¿cómo se llama este movimiento? En la nueva era, cosas de la nueva era. Y eso de la nueva era como que tiene mucho de espiritual. Y se metía en cosas fuertes y tuvo experiencias fuertes en lo espiritual, del lado de las tinieblas. Pero él pensaba que era de parte de Dios, porque miraba personajes y él, no recuerdo exacto, creo que compartía y tenía bastante audiencia y generaba bastante dinero. Entonces él creía que lo que estaba haciendo era de parte de Dios o era servicio a Dios, pero andaba mal, andaba en las tinieblas. Imagínense, para llegar a tener experiencias espirituales, estaba bien fuerte. El punto es que, hermano, conoció de Dios. El Señor tuvo misericordia, lo alcanzó. También fue una experiencia fuerte para que él comprendiera que era Dios el que estaba obrando en él. Y el Señor se le manifestó así, precioso el testimonio. Pero a donde quiero llegar es que, ¿qué hizo él con ese montón de seguidores? Pues tuvo que llegar a definirse, ¿verdad? Y en una de esas en una de sus participaciones, sus podcasts, no sé qué eran, él lo dijo, testificó.
miren, yo creía que todo esto que estaba haciendo, que estaba así, porque lo seguían un montón. Él les tuvo que dar a conocer la verdad. Y como era tanta gente, hubo mucha gente que le contestó y que qué bueno y que qué mal. Pero lo que me llamó la atención fue que uno que le dijo, qué bueno, qué bueno que ya encontraste tu verdad. Nosotros vamos a seguir acá o hablando de él, tal vez en lo personal. Yo voy a seguir en esto, pero me alegra por ti que hayas encontrado tu verdad. Yo sigo así como, y él se sentía así todo frustrado porque dijo, no, pues no es mi verdad. Me encontré con Cristo Jesús, es la verdad de Dios, es Dios mismo, es pues lo que puse acá, es su verdad. Porque cada quien puede tener su propia verdad. Ese es el punto de cada quien. Si hay un dicho que dice, cada cabeza es un mundo. Cada quien puede tener sus propias ideas y aún del evangelio, hermano. Pero tenemos que estar en la disposición de decir, bueno, por eso tan importante la revelación de Dios. Porque iba a decir, tenemos que estar en la disposición de decir, bueno, Señor, esto no te agrada, esto lo dejo. Me arrepiento, te pido perdón, inclusive. Digo, en cosas que tal vez sí son ofensa, pero hay que estar en esa disposición. ¿Y cuándo va a ser esa situación? Si recibimos de parte del Señor, si lo vemos en la palabra, si su Espíritu Santo nos muestra, entonces vamos a estar caminando o en ese intento de caminar en su verdad. Amén. Quería terminar eso. Su verdad, no nuestra verdad. Ahora sí, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Aquí nos habla de caminar en integridad. Ser íntegro, hermano. Ahorita estoy recordando, cuando vi esto no me acordaba. Ahorita me recordé hace un poco tiempo, no sé, un par de meses, algo así. Recuerdo que dedicamos algún tiempo a buscar acerca de los íntegros en aquel salmo, creo que es Salmo 68, no recuerdo bien, en donde dice que es en los íntegros es hermosa la alabanza. Y empezamos a hablar bastante acerca de los íntegros. Ahí tendríamos que ir a recordar todo eso, pero pues tal vez solo lo básico. Es un camino, el caminar en integridad. O sea, no es solamente ser íntegro un día y después ser como los del mundo, sino que es un caminar constante, caminar en integridad, hacerlo parte de nosotros, el ser íntegros. Aquí dice, el que camina en integridad anda confiado, tiene confianza de que no le va, bueno, por lo menos confianza en el Señor, ¿verdad? Digo, porque no va a confiar en el mundo. Aquí otra vez vuelvo al punto, ¿verdad? A lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Pero aquí nos muestra el camino de la integridad, es un camino de confianza también. O como dice aquel dicho, el que nada debe, alguien que anda en integridad, no tiene deuda, pero no hablando de deudas monetarias, sino no le debe a alguien porque le hizo algo mal, no le debe al trabajo, no le debe a su jefe, me refiero a cosas inclusive de tiempo, ¿verdad? Los que se salen antes, los que llegan tarde, no, es íntegro, no debe nada, no tiene deudas, por eso esa palabra lo dice, ¿verdad? No debáis a nadie nada. Anda, lo más íntegro que se pueda. Ese es un camino, caminar en integridad, es un camino de confianza. Proverbios capítulo 28, versículo 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Caminar, ¿cómo es nuestro caminar? ¿Caminamos en sabiduría? El que camina en sabiduría será librado. ¿Qué es lo contrario de caminar en sabiduría? Según este versículo. Ajá.
Pero aquí la necesidad es consecuencia de confiar en su propio corazón. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Como diciendo, cuidado, confías en tu propio corazón. No vas a estar no vas a estar caminando en sabiduría si confías en tu propio corazón. Engañoso es el corazón, Jeremías, ¿qué es? 7:9, 17:9. Engañoso es el corazón. El que confía en su propio corazón es necio. También hemos hablado de eso, ¿verdad? Como el corazón, algunos lo ponen como el símbolo de lo más puro que hay en alguien, que sí, dice que de ahí es en donde salen todas las maldades. Dice eso en Marcos 7. Vamos a leer eso, Marcos 7, versículo, no me acuerdo qué versículo es. Capaz que es 13, ¿verdad? No, no es 13. Aquí está, Marcos 7:21. Dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Por eso cuando el muchacho quiere enamorar a la muchacha, te ofrezco mi corazón. Dios santo, miren lo que le está ofreciendo. Qué malo yo, ¿verdad? Te ofrezco mis malos pensamientos, los adulterios, a la verdad. Mejor no, ¿verdad? Mejor te ofrezco una vida de caminar en sabiduría, no confiar en su propio corazón. Eso fue un poco dramático ahorita, así. ¡Guas! Porque también entendemos, ya como cristianos, pues ya todo eso que está aquí fue limpiado o está siendo limpiado. Amén. Que si alguien era, ay, ¿cuál de todas estas cosas? Si alguien tenía mucha avaricia o robaba, a veces está ahí solo latente, ¿verdad? Ya no lo hace, ya se arrepintió y está siendo regenerado, está siendo limpiado, está dejando que el Señor le limpie. No se está quedando con eso, ¿verdad? No se está aferrando a eso, sino que está dejando que la palabra del Señor lo limpie. Que si hay una invitación, arrepiéntete, ya no, ¿qué? Aquí el engaño, ya no engañes. Es así, Señor, pero me estoy arrepintiendo. En vez de aferrarse, no, yo así soy. Esto tiene que salir porque tiene que salir. Se hace a mi manera y así es como a mí me gusta. Bueno, ¿qué más? Envidia, maledicencia, soberbia, alguien soberbio, ¿verdad? Bueno, aquí está la insensatez también. Y esto, los adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos. Entendemos que eso sale del corazón, pero una vez que vino Cristo Jesús, dice la palabra, nueva criatura es. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea, todo esto debe haber pasado. Puede ser que de repente se quiera manifestar algo ahí y lo que el Señor está haciendo, lo que el Señor está permitiendo con esa situación es, Señor, necesito arrepentirme, Señor, necesito trabajar en eso. Rogar al Señor, hermano, pedir al Señor que su imagen sea formada en nuestro ser, en nuestro corazón. Y así como el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Que no sea la humildad así por fuera, que no sea la mansedumbre por fuera, sino que sea de corazón, ¿verdad? No solo una fachada, iba a decir una hipocresía, pero pues sí sería hipocresía, ¿verdad? Si solo se está fingiendo algo y no se es realmente. Porque es fácil, bueno, por avanzo. Entonces,
regresando acá a Proverbios 28, 26, el que confía en su propio corazón es necio. El que confía en su propio corazón es necio. No debemos confiar en nuestro corazón, sino confiar en el Señor, confiar en su palabra. Pero aquí dice, el que camina en sabiduría será librado. Yo entiendo, el que camina en sabiduría entonces no está confiando en su propio corazón. Amén. No confía en sí mismo. No confía en sus pensamientos, no confía en sus obras, sino, repito, en la verdad de Dios, para enlazar el punto. Segunda Crónicas 34, 31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Aquí nos muestra otro caminar, dice caminar en pos de Jehová. Caminar en pos de Jehová. Aquí nos habla de un rey. Eso puede ser también simbólico, ¿verdad? ¿Quién es el rey en nuestra vida? ¿Quién es el que gobierna en nuestra vida? Si somos nosotros el rey, como decía aquella canción, algunos se acordaron, ¿verdad? Con dinero y sin dinero. Bueno, pero sí, nos habla quién es el rey. Primero, quién es el rey. Pero este rey está haciendo ese pacto de caminar en pos de Jehová porque no habían estado caminando en pos de Jehová. De hecho, así como dice aquí al final, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro, es porque ellos, siendo el pueblo de Dios, habían dejado el libro de la ley, que es figura de la Biblia para nosotros en este tiempo. Se habían olvidado de eso, habían dejado a Dios y les había ido mal. De repente empezaron a limpiar, sacaron todo lo que ya no sirve, así como hemos estado limpiando ahorita, que tratar de sacar todo lo que ya no sirve. Se saca todo ahí, ¿verdad? Imagínense ustedes que se empieza a sacar todo y de repente, ¿y este libro? Y abren el libro y es la ley de Jehová. Y encuentran, tenían perdido el libro. Hermano, fue un hallazgo así de que el rey se arrepintió y empezó a hacer reformas, empezó a cambiar todo, pero una de las cosas que hizo fue decir, es necesario que hacer un pacto de caminar en pos de Jehová, ir en pos del Señor, ir tras Él, buscarle a Él. Esa parte del caminar, no solo buscarla, como compartía mi esposa hace un rato. No solo estar en la actitud de amén, queremos las bendiciones, pues no es tan mal querer las bendiciones, ¿verdad? Por supuesto que no. No está mal pensar, me va a bendecir, ¿qué viene para el próximo? ¿Qué bendición viene? Amén, estamos viéndolo como parte de el ir en pos de Jehová. Pero hermano, el caminar que nosotros estamos marcando puede decir si vamos en pos de Jehová o en pos de las bendiciones de Jehová. Porque no es lo mismo, ¿verdad? Amar las bendiciones que amar al que bendice. Amén. Sí se ve la diferencia. ¿Quién no quiere ser bendecido? Y por eso el mundo, hermano, anda tras lo que va. Porque si ellos vieran la bendición de Dios y que viniera así solo porque pido la bendición y viene la bendición, ¿cuántos no serían cristianos? ¿Verdad? Pero no buscarían a Dios, sino buscarían la bendición de Dios. Que repito, no es que esté mal, a menos que vamos en pos de la bendición en lugar de ir en pos de Jehová, así como dice acá, en pos de Él, buscándole a Él. Amén. Porque obviamente, hermano, yo también quiero las bendiciones del Señor, pero mejor ir en pos de Él que da la bendición.
no por la bendición, repito. Que tal vez a veces alguien puede decir, pero es que no es fácil, ¿verdad? Porque el caminar es estrecho, el camino es estrecho, dice la palabra, es angosto. Pero hermano, al final lo que viene es la vida de Dios. Amén. Entonces, bueno, aquí cuánto habría que hablar. Este fue, ¿cómo se llama este? Él era Josías, que encontró el libro de la ley después de que se había perdido y el pueblo andaba mal, andaba en sus caminos y tenía estaban en muchas situaciones así de destrucción, pueblo destrucción. Amén. Creo que vamos a ir finalizando. Isaías capítulo 2 versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley de Jerusalén, perdón, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Aquí habla, caminaremos por sus sendas. Es que yo entiendo que lo pusieron así para no poner caminaremos por sus caminos, ¿verdad? Sino caminar en el camino que el Señor nos tiene. Si quieren pasar mis hermanos, porfa, hermanos de alabanza, vamos a finalizar o vamos a ir finalizando acá, viendo que aquí nos habla de, vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Para caminar por sus sendas hay que disponerse a venir, a subir al monte, a subir a la casa de Dios. Aquí dice la casa del Dios de Jacob, que es Dios, ¿verdad? Porque sabemos que ahí el Señor nos enseñará. Otra vez sale esta palabra, ¿verdad? La enseñanza. Nos enseñará sus caminos para poder caminar por sus sendas, dice en esta versión. Isaías capítulo 2 versículo 3. Vamos a dejar hasta acá la meditación, hermanos. La necesidad de caminar. Recordemos, caminó Enoc con Dios y ya no lo encontraron. Fue traspuesto, dicen Hebreos. Vamos a orar, sí. Fíjate cómo dice en la RBA este versículo. Dice, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros caminemos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ay, hermano, ¿cómo está nuestro caminar? ¿Será que podríamos decir así como lo que sucedió con Enoc? Dice acá, Enoc caminó con Dios 300 años después de engendrar a Matusalén y engendró hijos e hijas. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó consigo, dice la RBA. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Nuevamente, Señor, queremos agradecer delante de ti, ante tu trono de gracia. Damos gracias, bendito Dios, porque tú nos has mostrado no nuestra verdad, no tenemos la verdad de algún humano, de algún siervo, de algún ministro, a quienes respetamos y bendecimos, sino tu verdad, Señor, en nuestra vida. Y queremos más, Padre,
más de ti, más de esa verdad, más esa revelación. Tú te reveles a nosotros, Señor, que reveles tu obra, que nos muestres tu obrar, Señor, en nuestra vida, en el nombre de Jesús, que podamos caminar agradablemente delante de ti, Señor, que podamos caminar en integridad, vamos a caminar como a ti te agrada, Señor, no con nuestras propias ideas, con nuestros propios pensamientos, sino como a ti te agrada, Padre, en el nombre de Jesús. Obra, Señor, en cada uno de los que estamos en este lugar. Danos de tu palabra, Señor, que more tu palabra abundantemente, Señor, en nuestro corazón. Que vivamos tu palabra, que podamos guardarla, atesorarla, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos rechazar todo argumento del mundo, todo argumento de las tinieblas, que no haya cabida eso entre nosotros, sino que lo que haya cabida es tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos caminar en pos de ti, Señor, en pos de ti. En el nombre de Jesús, aun si vamos por el desierto, Señor, saber que seguimos yendo en pos de ti, Señor. Si vamos en medio de batalla, saber que vamos caminando en pos de ti, Señor. Si vamos en medio de escasez, en medio de abundancia, como sea que vayamos caminando, que podamos siempre caminar en pos de ti, Señor, buscándote a ti con todo nuestro corazón. Porque sabemos que es un tiempo de buscarte, Señor. Déjanos buscarte, déjanos encontrarte, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a este pueblo que te busca. Bendice, Padre, a esta congregación que también anhela, ama tu verdad. Te ama a ti, Señor, en el nombre de Jesús, que se pueda alcanzar esa promesa que tú diste ahí en Apocalipsis, Señor, que tú guardarás de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. En el nombre de Jesús, que podamos ser dignos de escapar de las cosas que van a venir sobre esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Si hay alguien que ha estado caminando diferente, Padre, que pueda en este momento decidirse a caminar rectamente delante de ti, a caminar en integridad, a caminar como a ti te agrada, Señor. En el nombre de Jesús, obra, Señor, en cada uno, endereza el caminar, Padre. Ten misericordia, Señor, si alguno piensa que esté firme, tu palabra dice que mire que no caiga. El que piensa estar firme, que mire que no caiga. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Tuya es la gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Quiero todo lo que das tú. Una sola cosa he pedido al Señor y esta buscaré. Mi vida eres tú, Jesús, y en tu casa quiero habitar todos los días de mi vida. Y contemplar tu hermosura, deleitarme solo en ti.
esperé, pero ese día veré tu rostro brillando sobre mí. Mis lágrimas quitarás, mi rostro levantarás. Satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria y cara a cara pueda verte, contemplarte, adorarte, mucho tiempo esperé, pero ese día veré tu rostro brillando sobre mí. Mis lágrimas quitarás, mi rostro levantarás. Gracias, Señor, por tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tu palabra es fundamento para nuestros pies, Señor, lumbrera nuestro camino. Gracias por enseñarnos la senda que debemos de caminar, Padre. Gracias, Señor amado, por tu misericordia para con nosotros. Guarda nuestro corazón aún de nosotros mismos y ayúdanos y enséñanos a hacer tu voluntad. Te bendecimos, papito amado, bendecimos a tu pueblo, bendecimos a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Sea bendecida aún la palabra y venga a dar frutos, Señor, al 30, al 60, al 100 por uno, Padre. Llévalos con paz y bendición a sus hogares.